Ángela Quirós, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar acá con vos, Pedro. Te agradezco. Bueno, ¿cómo va la campaña? Después vamos a hablar de la legislatura, pero primero vamos a hablar de la campaña, ¿no? Y la campaña bien, muy confiados, la verdad. Bueno, el escenario que estamos viviendo, el escenario que vos estabas planteando en relación solo a una temática, en torno a discusiones que se dan en Sí, el sí. marco del Congreso Nacional, pero también en el marco de las políticas nacionales. Es un poco el escenario que nosotros vamos palpando y viviendo en todas nuestras recorridas. Lo cierto es que como las universidades están en crisis, como la salud está en crisis, como el sector de la discapacidad está en crisis, la gente hoy está padeciendo la crisis que afecta a los bolsillos, que afecta a la falta de posibilidad de poder siquiera conseguir un plato de comida o lograr un plato de comida. Entonces, lo cierto es que ese escenario que es devastador por un lado, para lo que es el esquema electoral y hacia la coyuntura electoral, entendemos nosotros que hoy va a ser mucho más sencillo porque el gobierno está haciendo absolutamente todo mal y además de eso está claramente en el marco de un abismo. Vemos que no hay un plan. Esto que vos decías recién, a horas de que, o a minutos de que arranque la sesión, el presidente de la Cámara tratando de negociar algo que Sí. podría haberlo evitado, que se podría haber evitado. Bueno, en ese marco es que se profundiza sobre todo la angustia y la crisis de las familias. Y sobre todo acá en el Chaco, que nosotros sabemos, Resistencia y Gran Resistencia son una de las ciudades más, es una de las ciudades más pobres y en ese sentido poder pensar de qué manera impactan todas estas políticas acá y cuál va a ser el resabio, cuál va a ser, cuáles van a ser las consecuencias de todas estas políticas. La verdad que es lamentable, es muy preocupante, pero bueno, entendemos que hacia octubre es el marco para poder ponerle un freno a esto que está pasando, porque si esto se logró frenar en la Cámara de Diputados y en el Senado, y poder ponerle de esta manera un freno, dar la discusión o tener al menos todavía los números, puede revertirse en el caso que gane Milei y que vaya sumando más soldados con quienes no tenga que negociar como viene negociando ahora, sino que sean levantamanos nada más. Y ahí sí que estaríamos en problemas el pueblo argentino, pero sobre todo y fundamentalmente el pueblo del Chaco. Bien, creo que es un tiempo difícil, no solamente por la crisis, sino porque uno lo que puede observar es un gobierno sin reacción. Este es el grave problema. O sea, este, decir que la derrota de la provincia de Buenos Aires fue solamente política es una parte de la verdad de la derrota, ¿no? La otra es indudablemente la economía. O sea, no solamente la ciudadanía no le alcanza para llegar a fin de mes, sino que no tiene trabajo. Y esta situación se va agravando. No hay consumo, entonces las provincias cada vez reciben menos coparticipación. Y es una cadena de hechos que este gobierno parece que no está decidido a cambiar, o sea que no tiene plan B. Y claramente porque ya lo escuchamos al presidente a 48 horas de su discurso, 72 horas de su discurso presentando el presupuesto, claramente ha dicho en cadena nacional que se va a profundizar su modelo, no va a correr ni un centímetro, no se va a correr ni un centímetro de ese plan que uno entiende que no tiene plan. Por un lado, ellos tenían un plan, tienen un plan, que es desarmar, por supuesto, el Estado, pero con el Estado llevarse puesto un montón de otras cosas que va a significar muchísimo costo para quienes tengan que recomponer Claro, el país y las estructuras, pero sobre todo quienes tengan que recomponer la economía que va de la mano, por supuesto, de la generación de empleo, de todas esas empresas e industrias que hoy se están cerrando, que se están levantando. Ni que hablar de las pymes que están desapareciendo. Entonces, creo que quienes vengan hacia adelante van a tener un gran desafío, nos queda un gran desafío para adelante para poder pensar
Yo siempre hablo de ese proyecto que pueda devolver esperanza. Con esperanza únicamente no vamos a poder pensar estos próximos años. Creo Sí, que sí, esto viene de muchísimo esfuerzo más, porque sí, los argentinos tenemos que volver a creer en algo, tenemos que volver a creer en aquel proyecto que nos devuelva no solo la esperanza, sino también la tranquilidad de que no solo llegamos a fin de mes, sino que no voy a tener que elegir si tengo que mandar a un hijo o a otro a la escuela, si le voy a tener que decir a mi hijo que deje de ir a la facultad porque no puedo sostener ni siquiera los pasajes en colectivo para que vaya y vuelva. Entonces, la verdad que es un momento muy complejo. El rumbo no lo van a abandonar hasta tanto choquen el barco y en esto estamos viendo, porque si el presidente a 72 horas sostiene en su discurso que va a profundizar sus políticas, la verdad que ese es el rumbo que ellos han decidido. Ahora, cuando uno dice, bueno, justamente el barco está por chocar y vos no podés dar el timonazo, bueno, ¿qué hacemos claro, ahora? ¿Qué claro. hacemos? Eso es lo que yo creo que no tienen esa cintura política ni esa cintura estratégica, o si no, tienen una férrea convicción de que solo vinieron a vaciar el país y a destruir todo, y nosotros todavía estamos confiados en que pueden tener un algo de empatía, que puedan pensar en todo lo que están destrozando y en Claro. toda la gente que están dejando afuera. Creo que esta campaña, que ya está en marcha hacia el 26 de octubre, tiene un componente que es fundamental y que lo tienen que trasladar los candidatos y los partidos políticos, y que es la importancia de esta elección. Se elige nada más y nada menos que la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Pero esto se impone contarle a la ciudadanía, explicarle, hacerle conocer que es preciso sacar la mayor cantidad de legisladores posibles para que el presidente no tenga una bancada que le permita gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia y de vetos, como lo hizo hasta ahora, ¿no? Totalmente, por eso es importante, y un poco uno viene haciendo docencia en una de esas, en las recorridas que hacemos. A mí me toca recorrer la ciudad de Resistencia y encontrarme con vecinos y vecinas que ante la crisis y la angustia no entienden, no logran entender que la importancia que tiene, como vos decías, esta elección de medio término. Y la verdad que justamente en este momento creo que es el momento crucial en el que esa docencia hay que implementarla y hay que explicarle a la ciudadanía por qué es tan importante hoy cuando salen a las calles. Ayer había 7 cuadras de comunidad organizada de distintos sectores representando y defendiendo los derechos de la educación pública, de la universidad gratuita con acceso para todos. Ayer se sentía eso, se escuchaba eso. Entonces, esas luchas que nosotros hoy vemos en las calles cada miércoles con los jubilados, cada lucha y cada tarea que se lleva adelante organizada para defender a la salud, para defender al Garrahan, como tantas otras Sí, batallas sí, que este gobierno ha decidido dar en términos simbólicos, en términos políticos, en términos sociales. Es importante poder decirles que si se ha logrado frenar estas cuestiones es porque se unieron desde distintos espacios políticos para poder decirle no, con esto no. Estos son acuerdos que ya durante muchísimos años ha tenido la sociedad argentina y que hoy no podemos retroceder sobre eso. Hay cuestiones que hoy se ponen en tensión sí. bruscamente, que eran acuerdos bases que nosotros Sí, sí, teníamos, sí, no sí, sí. solo Aparte no de hay país que pueda desarrollarse sin sin educación, educación, sin sin salud, salud, es imposible. no tenemos margen para eso. Entonces creo que esos son pisos de acuerdo que todos los espacios políticos tienen, y por eso hemos logrado frenar estas iniciativas del gobierno nacional, pero si no tenemos ese número en la Cámara de Diputados, no tenemos margen para poder frenar, para poder Claro, negociar, se va a llevar puesto todo.
va, como vos decías también, va a gobernar a través de decretos y no vamos a tener margen para vetar, Sí, sí, rechazar los vetos. para rechazar los vetos Sí, que va a proponer el gobierno nacional. Y ahí sí que vamos a tener ventas de todas las empresas públicas con participación del Estado, vamos a tener no reformas laborales que uno puede pensar que se ayornan a la realidad, sino reformas laborales que van a destruir todo y van a dejar a cientos y cientos y cientos de trabajadores sin un resguardo, sí, sí. ni que hablar ya de los trabajadores informales que no van a tener posibilidad de organizarse para trabajar sobre la consecución de derechos futuros. Bueno, ni que hablemos de eso, ¿no? Sí, sí. Pero en relación a eso, la importancia de poder ponerle un freno, y cuando nosotros decimos ponerle un freno, no es una cuestión simbólica, sino que es una cuestión real, Claro. tiene una literalidad que es importante poder sostenerla. Y por eso la importancia de llegar a octubre con la mayor cantidad de acuerdos posibles y sobre todo de acuerdos territoriales y con la comunidad dándoles la oportunidad de que nos puedan volver a votar, de que nos puedan volver a elegir, que nosotros como proyecto político vamos a estar y tenemos que estar a la altura de las circunstancias que esta coyuntura nos solicita, nos pide y Sí, nos sí. demanda. Sí, creo que la importancia de persuadir al electorado, de imponerlos de la obligación del voto, pero la obligación a partir del derecho, ¿no?, que tenemos Ujú. de elegir a nuestros representantes, la obligación a partir de ejercer nuestra ciudadanía para poder elegir, y la importancia de que sean cada vez más los que vayan a votar, no como ocurrió en el mes de mayo en la provincia del Chaco, sino que sean muchísimos más para demostrar que la democracia está más fuerte que nunca. Totalmente, y aparte el voto es la herramienta más importante que tenemos nosotros, es la única herramienta, te diría, que nos da y nos posibilita la democracia, que con el voto nosotros justamente lo que hacemos es levantar la voz. Aquellos que no quieren salir a la calle porque no les gusta esa metodología, bueno, es la herramienta que tienen, o tal vez se quedan en redes, pero en redes solo queda en el enojo y en la Sí, discusión. Bueno, es la posibilidad que tenemos para transmitir ese enojo a quienes hoy conducen los destinos de la patria, los destinos de la provincia, demostrarles que no es el camino que el que están tomando, el que está beneficiando o no al pueblo, y que en ese sentido es importante poder demostrarlo, poder emitir el voto, poder acercarse. Por ahí hay muchos fantasmas en relación al nuevo sistema de votación. la Es un boleta única. sistema, la boleta única, es un sistema sencillo. Nosotros también estamos haciendo docencia en relación a eso. Estamos trabajando mucho con todos los vecinos y vecinas para que le pierdan el miedo a la boleta única, pero sobre todo y fundamentalmente para poder comprometerlos con su participación. Voten a quien voten, también nosotros queremos transmitir la importancia de mostrar el descontento, ese descontento que nos acercan cada vez que vamos, cada vez que nos acercamos, hablamos, tomamos un mate, tomamos un tereré, nos va manifestando la angustia, el desencanto con un gobierno que tal vez muchos de ellos eligieron y que hoy necesitan poder dejarles un mensaje, pero también no solo el mensaje, sino también que se pueda dar este vuelco a la hora de pensar en esas políticas que solo están generando angustia, hambre y la verdad que muchas complicaciones en las familias. Y en Sí, las familias chaqueñas hoy la verdad que están devastadas. El tema de la luz es imposible. Hay muchísima gente que ni siquiera puede pagar con tarjeta porque ya se acumuló y claro. ya se hizo una pelota. Los alimentos que no paran de subir, ni que hablar la nafta que día a día va subiendo, ni nos enteramos ya cuánto sube. Entonces, el escenario es muy complejo. Sí, sí. Es el momento de ponerle un freno a esto que está pasando. Sí, y superar esa apatía que hay hoy en la ciudadanía, ¿no? El hecho de no haber ido a votar en el mes de mayo en la provincia
habla de una apatía y de un desencanto de la ciudadanía. Eso hay que tenerlo claro, no hay que enojarse, es momento de poner la oreja, de escuchar más que de hablar y fundamentalmente de inducir al electorado a que vaya a votar por quien fuera, Sí, totalmente. pero que haga el ejercicio de poder ir a votar. ¿Qué está pasando en la Cámara de Diputados? El Chaco. En la Cámara de Diputados no se sesiona porque el oficialismo ha decidido, el oficialismo y algunos diputados que hoy son aliados del oficialismo, ha decidido no sesionar si no se tratan temas, yo le digo temarios licuados, digo yo, porque son temarios que hoy lo que pretenden que se trate no tiene ninguna correlación con lo que está pasando. Viviríamos si tratáramos los temas que el oficialismo pretende tratar, estaríamos viviendo una realidad paralela. Lo cierto es que cuando nosotros le decimos, bueno, sentémonos a discutir, aunque voten en contra, pero sentémonos a discutir los temas que hoy están impactando en los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, no logramos el quórum, nosotros estamos. Vamos con las propuestas para debatir, vamos con los ingresos, vamos con los temas estudiados, vamos con las propuestas que van surgiendo, aquellas comisiones que funcionan. Hay otras comisiones que suelen no funcionar, como la Comisión de Hacienda, porque ahí es donde se traban todos los proyectos que de alguna manera involucran alguna cuestión presupuestaria. Nada de lo que se propone es desmedido. Todo lo que se propuso hasta el momento, y digo todos los proyectos que nosotros hemos trabajado y hemos propuesto a lo largo de este año y medio, lo haya presentado un legislador de nuestro bloque u otro, o lo hayamos presentado en conjunto, siempre apuntan a de alguna manera mantener un vínculo y un diálogo con el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos muchos años que hemos estado en la gestión. Sabemos lo que es gestionar en la adversidad, en épocas mejores y en épocas peores. Sabemos con aciertos y con desaciertos. Ahora, sabemos también que es necesario poder convocar en momentos de crisis a todas las partes, mantener un diálogo y poder llegar a acuerdos que puedan impactar en lo que le está pasando a la gente. Eso hoy no vemos. En la Cámara de Diputados se trabaja con muchísimo autoritarismo. No hay instancias de discusión, de intercambio. Las comisiones, cuanto menos se discuta mejor. En el recinto, por supuesto que ni siquiera nosotros hacemos uso de las cuestiones previas para manifestar algunas posiciones, a sabiendas de que después se van a levantar y nos van a dejar sin quórum. Ahora ni siquiera las cuestiones previas, porque es el momento en el que resuenan las voces disidentes. Tampoco tenemos cuestiones previas, se levantan antes de que eso suceda. La verdad que es un escenario, yo decía, haciendo un análisis donde un poco lo que sucede a nivel nacional y que hoy no lo pueden sostener porque se les están dando vuelta a aquellos jugadores, pero imponer esta cuestión de gobernar de espaldas a estos poderes del Estado y pensar que solo el Poder Ejecutivo va a ser el que defina y determine sin dialogar con los otros poderes y sobre todo con el Poder Legislativo, que es quien piensa aquellas herramientas que el Poder Ejecutivo tendría que implementarlas y de esta manera poder trabajar en conjunto. Eso no sucede en la Cámara de Diputados. Ya llevamos 2 sesiones sin que el oficialismo se siente en los momentos o cuando se plantea la discusión, se levantan y bueno, y quedamos nosotros ahí intentando manifestarnos en minoría. ¿Pero hoy no tienen 17 ustedes? Nosotros hoy no tenemos 17. No Tienen tenemos, 16. lamentablemente, tenemos 16. De hecho, junto al Frente Integrador, junto a el NEPAR y por supuesto los otros bloques que integramos el Frente Chaco Merece Más, estamos y nos sentamos. Primero Chaco, el bloque SER, una de las diputadas del bloque SER. La verdad que es complejo. Entiendo que hacia el año que viene va a ser más o menos igual peor. y peor, porque ahí la discusión no sé cómo la ordenarán, porque vamos a estar 16 y 16.
Así que veremos qué se logra hacia el año que viene. Yo apunto a que, y creo, Pedro, que este es un momento de inflexión para la política. Es un momento en el que no solamente el espacio en el que yo me siento parte, el peronismo, el movimiento nacional y popular, eh, tiene que poder reflexionar y tiene que poder pensar de qué manera va a encarar lo que viene, sino todos los espacios políticos tenemos que pensar de qué manera vamos a encarar lo que viene, porque nosotros tenemos que hacer honor a la función que estamos cumpliendo con muchísima responsabilidad, con convicción, nos guste o no, cómo vote uno, cómo vote el otro. Yo decía, en lo particular, en lo personal, a lo largo de casi estos 4 años, siempre intenté mantener una conducta, pero que va de la mano con mis convicciones y que va de la mano con el electorado que acompañó con su voto, Claro. que nos acompañó con su voto y que sabía o esperaba que nosotros llevemos adelante determinadas defensas, determinadas posturas. Y uno desde el lugar, entendiendo que la política es dinámica y que justamente en la Cámara de Diputados lo que hacemos es debatir, consensuar, intercambiar y tratar de buscar un horizonte común en lo Sí, posible, sí. entendiendo que todo eso existe, yo intenté en estos años, como lo hago desde mi construcción política, tener una convicción y sobre todo la responsabilidad que eso conlleva. Ahora, creo que es momento de quienes están en política puedan construir con esa mirada porque es un momento de inflexión. Le han hecho creer a la sociedad que la política es una herramienta nefasta y yo sigo sosteniendo que la política es una de las herramientas más hermosas si uno la usa con responsabilidad, la trabaja con responsabilidad y sobre todo con mucha convicción, con mucho amor, con mucho compromiso con el pueblo que es el que te elige y con el pueblo que es para el que uno trabaja. Claro. El poder transformar la realidad es la herramienta más hermosa que tenemos para poder transformar la realidad para el bienestar de todos. Así es. Mariela, te agradezco mucho la participación aquí en Sigue el Circo por la pantalla de Ciudad Televisión. Muy amable. No a vos.